La ciudad está muy llena de soledades desesperadas. Antes de morir, lo último que voy a escuchar en mi cabeza va a ser si acepto. El cuerpo tiene memoria y yo tuve que luchar contra esa memoria. ¿Ustedes creen que yo prendo con los invisibles que se prenden la peluca, mi identidad? Sin memoria, la vida se transforma en un sin lugar. Norma y Ramona se conocieron hace más de 30 años y hace muy poco, luego de sancionarse la ley de matrimonio igualitario, resolvieron casarse. Ese día se las vio radiantes, volvían a elegirse en el amor y al mismo tiempo convertían su matrimonio en un mensaje político para el conjunto de la sociedad argentina. La historia la cuenta Norma y muchas veces el relato será en primera persona, porque no fue fácil para una mujer de su generación descubrir y animarse a vivir plenamente su identidad sexual. Todo sucederá, claro, bajo la mirada atenta de su compañera de vida, Ramona, o Cachita, como todos la conocen. Norma, pensaba yo, ¿por qué con Cachita decidieron casarse? Digo, ya era un proyecto que venían compartiendo, un proyecto de vida que venían compartiendo desde hace tantos años. Podrían haberse quedado así, como estaban, pero decidieron casarse. ¿Por qué? La verdad que podríamos habernos quedado así porque ya habíamos hecho nosotros nuestra vida y todo en el lugar donde vivimos, que vivimos en Colombia muchos años, vivimos hace 7 años en Parque Chas, en Corrientes, acá en Argentina, y en realidad nuestro entorno nos fue aceptando, además se veía el cambio que había. Cuando regresamos a la Argentina, que fue en el año 98, nos encontramos que había muchas cosas mal, pero una buena que había era que el movimiento gay estaba organizando y consiguiendo cosas y reclamando sus derechos, y a mí siempre, desde que yo me di cuenta que era lesbiana, yo dije, después que pasó todo el proceso de, ¿qué me pasó? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y hasta que hacer terapia, hasta que encontrarse, conocerse a uno mismo, me dije, esta soy yo, esto es lo que quiero ser. Y decidimos vivir juntas y no quería ocultar. Nosotras, no sé si habrás visto, pero Cachita y yo siempre estamos diciendo, lo hacemos por la gente que viene detrás nuestro y por lo que quedaron. Por los que quedaron y tuvieron que esconderse. Tuvieron que morir y pasarse escondiéndose como si fuera un delincuente, como si fuera un enfermo, un incapaz, un aberrante. Todas las palabras que nos decían a nosotros que era eso, que éramos, hacernos odiar a nosotros mismos. Eso es el motivo por el cual nosotros decidimos mostrarnos. Lamentablemente hasta ahora somos la única pareja de viejitas que ha hecho eso. Estamos esperando ahora, luchando para que todo el mundo tome conciencia, para que seamos más. Y digo, yo no me quería desaparecer. ¿Por qué me voy a desaparecer con mi identidad sexual? No importa, la hipófisis sigue funcionando hasta que uno se muere. No te puedes reproducir más, pero puedes seguir amando, ¿por qué no? Uno te escucha hablar con esta claridad, con esta seguridad, y claro, esto es producto de un largo proceso interior y un camino de la vida que has hecho. Así que vamos a tirar un poquito del piolín de esta historia, y eso nos lleva a tu infancia y a Goya, donde naciste. Sí. A ver, una familia muy, muy religiosa. Sí. Una abuela que vos decías era peor que la Santa Inquisición. Pero yo me crié en colegio de monjas hasta que terminé la escuela primaria, pero ahí no quise seguir más con.
colegio de monjas, porque no, empecé a ver cosas que no coincidían con el sentido de lo que yo creía que era justo, y hablar de cosas como que me hicieron volar mucho la imaginación, como la muerte, la agonía, el pecado y todas esas cosas. Cuando terminé... Todas cosas que meten mucho miedo. Sí, además. sí. Y me fui alejando hasta que estábamos en tercer año y se forma el problema de la laica y la libre. Fue el gran debate nacional. Sí, claro. tomamos el colegio, nosotras, a favor de la educación laica. Ujú. Después te viniste a La Plata Cuando terminé la secundaria, cuando terminaste la sí. secundaria, ¿habías venido a La Plata a estudiar? A estudiar ciencias naturales. naturales. Y había una gana de conocer y de saber muy grande. Pero también se vino como la madurez de la corriente socialista de principio de siglo. Y hubo un cambio político grande, y con la aparición de Che Guevara. Se abrió un mundo ahí, ¿no? Y sí, y hubo un momento en que creímos que podíamos arreglar el mundo. La juventud es así. Ahí terminé de cursar las materias, y cuando ya tenía que elegir 2 profesores para hacer la tesis y 4 materias más, fue el 76. Y aguanté hasta el mayo del 77. ¿Qué pasa en ese momento, Norma? Y me tuve que ir de la Argentina porque fue un peine fino en La Plata. ¿Y vos caíste? Y yo caí. Fue muy feo, fue muy fuerte. No quisiera como hablar en detalle, pero fue muy malo. Muy malo porque hay personajes hoy en día que están hablando con los cuales yo no quiero ni ver, porque no saben lo que es estar a plena luz del día, parado en una esquina, y que te agarran de los pelos y te pongan dentro de un forfanco. Vos militabas en Franja Morada, ¿no? Sí, nuestra agrupación se llamaba Florentina Meguino, que viene de los 60, y de los que quedamos muy pocos, pero muchos llegamos hasta el 76. Y entonces ahí renuncié a mi trabajo y me fui de un viernes para un martes. Estas son para tallar madera. Norma, vos iniciaste entonces ahí tu exilio, el destino de ese exilio finalmente fue Colombia. Sí. Pero hiciste un viaje mucho más que un viaje geográfico, un viaje de otro tipo, porque cuando vos repasás tu historia, es muy curioso, o quizás no tanto, que en el mismo momento en que te empezabas a ir del país, también empezaste a hacerte un planteo muy concreto respecto de tu identidad sexual, Sí. que te podías enamorar de una chica, te lo empezaste a plantear justo ahí. No me lo planteé yo. Yo viste que siempre fui rebelde y siempre fui de tratar de luchar por las cosas, sobre todo por lo de las mujeres, pero no alcancé a darme cuenta de quién era yo. Estaba completamente convencida de que era heterosexual, de que el mundo era así y así tenía que seguir, y de que lo que yo vivía con las parejas hombres que tuve era así. Pero alguien me empezó a plantear, alguien me planteó, una mujer, y me empezó a decir que yo debajo de lo que parecía tan heterosexual había otra cosa. Yo no lo quería aceptar, lo rechazaba, pero honradamente. Hasta que cuando me fui, seguí haciéndome ese planteo
Cuando me iba, ya me iba, que me fui por tierra, me iba a subir al tren para irnos a Salta, el tren arrancaba y yo veía que se movía y yo parada ahí porque ella me dijo, vos me querés a mí. Me abrazó y me dijo así, y yo me di cuenta que no sé si era ella, pero que a una mujer sí era. Así, no sé, que hay que tener una máquina de medir cuánto tiempo, pero fue menos de mucho de un segundo en que yo sentí que se me iluminó la cabeza, que no sé, como siempre yo digo cuando me preguntan, Zeus me tiró el rayo y me partió la cabeza, ¿viste? El mito de Zeus, que es del andrógino y todo lo demás, digo, no debe ser algo debe tener de dónde viene esa historia, pero así me sentí de un segundo para el otro. Me di cuenta que eso era así. Que había una sensibilidad. Que yo recién ahí me estaba viendo quién era. Entonces yo saco los pétalos, los corto y lo que va quedando lo voy pegando. ¿Cómo es que en Colombia la conoces a Ramona? Que no le vamos a decir Ramona, le vamos a decir Cachita. Cachita, sí. Como la conocen todos los que sí, la quieren. todo, porque es un apodo que ella tiene de chica, de chiquita. El tío Cacho y ella era Cachita. Nos hicimos amigas enseguida que llegué, pero ahí al mismo tiempo yo empecé a hacer terapia y afortunadamente encontré personas que me hicieron ver a sentir que yo no era ningún monstruo, ni ninguna cosa horrible, ni me iba a morir por eso. Hasta que yo coincidí con eso, porque no quise seguir luchando, al contrario, dije, yo soy esto es lo que yo quiero, y entonces nos hicimos amigas y yo me empecé a enamorar de ella. No sé si fue porque nos hicimos amigas, sino que, no, ella es una persona de la cual uno se tiene que enamorar, sí o sí. Que es una persona magnífica. Y yo tuve la suerte de que ella se enamore de mí. Bueno, pero ¿cómo te animaste hablábamos de poner en palabras, ¿cómo te animaste a decírselo? Y 2 años tardé. Mientras tanto yo hacía terapia. Para tomar coraje. Hacía terapia y también buscaba a la gente gay. ¿Dónde está? Quería hablar frente a frente con alguien como yo y ver cómo hacíamos para vivir y para luchar por lo de uno. Entonces no tuve mejor idea que ir a una peluquería. Yo me corto el pelo yo sola, así que no voy a peluquería. Pero fui a un peluquero y le pregunté. Y ahí fui encontrándome con gente, pero me fui enamorando de ella. Y entonces hablábamos mucho. Yo me sentía mal, a veces me decía, ¿qué te pasa? Pero yo no le podía decir porque tenía miedo que me rechace. Hasta que tanto estar juntas, hasta que un día ¿Te animaste? me animé. Después de una parranda. No le dije nada, nomás le hice así en la oreja. ¿Y después cómo siguió? Y bueno, entonces al día siguiente, ella no dijo nada. Al día siguiente me dijo, tenemos que hablar. Entonces yo